Vamos a empezar con el núcleo 5, anteúltimo núcleo de esta materia. Y vamos a empezar con la primera clase, que vamos a trabajar sobre las nociones de riesgo y vulnerabilidad. Vamos a ver cómo la epidemiología del riesgo, de los factores de riesgo, vamos a entender un poquito sus principales dimensiones y vamos a ver cómo esta también es puesta en cuestión, los aportes que hacen desde distintas corrientes epidemiológicas alternativas, donde hay una corriente que está muy vinculada a la base teórica y práctica de la salud colectiva, y cómo el concepto de vulnerabilidad ayuda a darle cuerpo y fuerza a estas corrientes. Comparto un poco la bibliografía, más o menos por la que anduvimos, para que la vean. Les recomendamos así con mucha fuerza. Igualmente van a tener un texto, el de Urquía, y uno de los de Aires, como contenidos obligatorios, pero los otros son bibliografía complementaria, que nos parece importante, que está en el cuerpo de esta explicación y que la pueden ir viendo de a poco. Bueno, vamos a empezar con la epidemiología de los factores de riesgo. Voy a recuperar algunas cuestiones medio básicas que ustedes ya deben haber visto en epidemiología, para poder después criticarlas un poquitito y después proponer otras nociones, ¿sí? Es importante dar cuenta que la epidemiología del riesgo toma fuerza a mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero es interesante ver por qué, ¿sí? Porque no es un devenir inocente o natural, sino que tiene motivos históricos, coyunturales, financieros, incluso políticos. Creo que venimos transitando con esta cuestión de la intencionalidad y la dimensión de los campos de poder, el campo incluso de la ciencia. Bueno, la epidemiología no queda exenta de esto, ¿no? Entonces, por un lado vamos a ver el contexto histórico, ¿no? Es importante dar cuenta que el auge de la epidemiología de los factores de riesgo vino a poner en cuestión la hegemonía de la epidemiología del germen, ¿sí? O de las infecciosas. Ahí me interesa dar cuenta de algunas dimensiones muy cortitas, lo voy a enunciar nada más, de la epidemiología de las infecciosas, ¿sí? Para tener en cuenta. Esta epidemiología tiene su auge a fines del siglo XIX. Entre sus principales exponentes podemos encontrar a Koch. Es el momento donde se realizan las reformas de la educación médica, el laboratorio como símbolo de esta epidemiología, el experimento. Hay un alejamiento de la dimensión sociocultural, hay una búsqueda de una relación unicausal, ¿sí? Esto es sumamente interesante e importante, medular, donde se busca cierto microorganismo patógeno como causa de la enfermedad. Y el objetivo que tiene esta epidemiología es el aislamiento, ¿sí?, de este microorganismo. Es esta idea muy propia del positivismo, de la época también, que a todo efecto le corresponde una causa, ¿sí? También es el auge de la industria, o el surgimiento de la industria farmacológica, ¿sí? Por un lado, este auge del laboratorio, este movimiento que hay de la reforma médica, donde la investigación médica pasa a las universidades, el informe Flexner, así como puntapié, que ya lo conocen. El apoyo de ciertas fundaciones, ¿sí? Rockefeller es una de las fundaciones más importantes, pero que también esta hegemonía, no hay que sacarle mérito, o sea, se da por unas tasas muy altas de mortalidad por causas infecciosas, ¿sí? El hito importante de esta epidemiología es el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, pero después le siguen la cólera, la difteria, el tétano y otros. Bueno, pero a mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber ciertos cambios en la estructura de la mortalidad, ¿sí? Los perfiles epidemiológicos van cambiando, ¿sí? Y esta epidemiología del germen empieza a tener complicaciones para poder ser explicativa, ¿sí? Empieza a haber
un aumento, ¿sí?, de las crónico-degenerativas y no tanto de las infecciosas. Acá me parece interesante mostrarles cómo esto es fines del siglo XIX, principio del siglo XX, es esta barrera, y acá podemos ver cómo el campo, ¿sí?, las causas de muerte, ¿sí?, teniendo motivos transmisibles o propias de las infecciosas, empieza a decrecer para tomar lugar lo que viene a ser enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí?, cardiovascular, cáncer. Bueno, eso, las principales causas de muerte no atribuibles a gérmenes. Después también hay un progresivo financiamiento a la investigación sobre enfermedades crónicas y degenerativas, ¿sí? Se empieza a financiar con fondos privados y estatales la capacitación para epidemiólogos en cardiopatía, cáncer, diabetes, artritis, ¿sí? Que hay una cosa que es importante, que es cómo las asignaciones de fondos, ¿sí?, no solo determinan el rumbo de la investigación, sino que también el título del trabajador, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va mutando incluso el perfil del trabajador de la salud. A su vez, otra dimensión que ayuda a esta hegemonía o a este mayor poder y mayor presencia de la epidemiología del riesgo, está dado por los avances en los métodos y técnicas disponibles para los estudios epidemiológicos, ¿sí? Acá hay una cuestión muy importante, que la computadora se empieza a usar con la Segunda Guerra Mundial, y empieza a tener una función para el estudio de lo público después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí la estadística, el uso de nuevas tecnologías, sirve, ¿sí?, para dar cuenta y poder trabajar con diferentes variables, ¿sí?, para poder trabajar con poblaciones mucho más grandes, y es este traspaso de lo unicausal propio de las infecciosas a lo multicausal, ¿sí?, propio de los factores de riesgo. Este gran cuestionamiento, ¿no?, que está viendo. A esta epidemiología, acá pongo ahí como se la conoce como la epidemiología del riesgo, de factores de riesgo, epidemiología social también hay uno, de las enfermedades infecciosas, no, eso está mal. Y después tiene una derivación como epidemiología de los estilos de vida o epidemiología ambiental, o del ambiente, como puse mitad y mitad. Después voy a usar alguno como ejemplo para dar cuenta un poco más. Vamos a adentrarnos un poco en la epidemiología del riesgo ahora, ¿sí? Se le conoce a esta, acá pongo esta frase, los estudios basados en la teoría del riesgo se caracterizan por relacionar la exposición de grupos de personas a uno o más factores con los resultados de dicha exposición en términos de morbilidad, mortalidad o determinadas condiciones fisiológicas, ¿sí? Algo que es interesante es que esta epidemiología no se preocupa por las causas, sino más bien por los factores de riesgo, ¿sí?, para poder percibir ciertos fenómenos. Entonces, el objetivo vendría a ser facilitarle a los epidemiólogos el poder estudiar esas interrelaciones complejas, ¿sí?, entre estos factores de riesgo específico y ciertas enfermedades. Se la conoce también como una epidemiología de la caja negra, ¿sí?, una exposición a ciertos factores, un proceso que es desconocido y cierto estado de salud, ¿sí? Principales dimensiones que aportan, bueno, de lo unicausal a lo multicausal, que ya un poco lo conté, ¿sí?, donde el aporte de la estadística es fundamental. Después, la apertura, ¿sí?, hacia ciertas ciencias, ¿sí?, por fuera de la medicina, incluso las ciencias sociales, la estadística y la demografía principalmente, pero también es la introducción de la ciencia biológica, la sociología, que eso es interesante porque esta epidemiología anterior de las infecciosas buscaba constituirse como una ciencia objetiva y con cierta autonomía y alejarse de estas ideas de las ciencias sociales que no iban con esa objetividad que pretendían. Después otra cuestión, otra dimensión principal, es el eje en lo social, ¿sí?
O sea, la búsqueda, o sea, si antes la epidemiología de las infecciosas, del germen, ¿sí? Estaba buscando en ciertos agentes microbiológicos las causas de estas enfermedades, la epidemiología del riesgo abre, ¿sí?, a pensar las dimensiones socioculturales. Eso es fundamental, es un avance muy importante, pero ahora vamos a dar cuenta un poquito más los límites, ¿sí? Esto que pongo acá de análisis de los individuos a través de los grupos. O sea, contempla la dimensión social, pero sigue centrándose en la dimensión individual. Acá, un poco hablar sobre las epidemiología de los estilos de vida. Vieron que les contaba que hay como dos líneas adentro de esta epidemiología, una del estilo de vida y otra del ambiente. Uso esto como ejemplo, ¿sí?, para dar cuenta de esta idea de qué digo cuando toma lo social pero desde el individuo, ¿sí? La prevención está orientada hacia el individuo, ¿sí? Buscan comportamientos sociales, ¿sí?, factores sociales, pero modificables individualmente. Esta idea de el comer sano, hacer ejercicio, no tomar alcohol, que esto tiene un montón de dimensiones que son interesantes. Esta idea de comer sano, hacer ejercicio, nace en Canadá, ¿sí? Es en Canadá donde se empiezan a desarrollar políticas en función de estos análisis, que tuvo dimensiones muy interesantes, se genera introducción de cinturones de seguridad, se problematiza el consumo de alcohol, pero también, ¿sí?, hay un corrimiento de la dimensión social de la salud y la dimensión pública donde la responsabilidad está en el Estado, ¿sí? Genera, o sea, ¿por qué lo digo? Porque identifica que la modificación de ciertos comportamientos son responsabilidad del individuo, ¿sí? Esta cuestión de se aleja de lo social, o sea, toma lo social, pero quien modifica, quien tiene la capacidad es el individuo. Es la introducción de todo un mercado, ¿sí?, que está vinculado a este estilo de vida, ¿sí? Es la introducción al mercado de los alimentos saludables, los centros de ejercicio. Se empieza a generar también un mercado privado de lo médico, ¿no?, donde la distinción entre salud y mercado empieza a ser difusa, ¿sí? Acá también hay una corriente un poco antidoctor que dice que uno es su propio doctor, ¿sí? Está vinculado con esto de comer sano, tener buenos hábitos, un poco se fomenta un mercado de la vida sana, liberando al Estado, pero a su vez se tiene que hacer cargo el Estado de, de ciertas consecuencias en la regulación de ciertas prácticas, de este mercado de lo privado, y ciertos consejos que se dan que son de dudosa eficacia. A su vez, algo que es muy importante, ¿sí?, es esto de que no comprende la estructura social que condiciona tal comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, se habla del comer sano, pero no se habla de las problemáticas de estos hábitos alimenticios y cuáles son las causas de estos hábitos alimenticios. La falta de hacer ejercicio, el sedentarismo, pero no se habla de la forma que está adquiriendo el trabajo. Esto, o sea, el foco está en el individuo y se entiende que si se quiere cambiar ese estilo de vida, podría hacerlo, pero no es tan así. Hay cuestiones estructurales, ¿sí?, que hacen a los consumos de las personas. Eso es fundamental. El consumo y el modo de vida no son decisiones individuales, sino que son culturales, estructurales, que condicionan también a los sujetos. Esto es una crítica sumamente importante, ¿sí?, para también entender esta idea de la epidemiología de los estilos de vida. Y a su vez, la dificultad que tiene, o sea, esta generación de un mercado en torno a la salud, vamos a decirle, el alejamiento del Estado, la dificultad que tiene para ciertos sectores de acceder a eso, ¿sí? Porque si empezamos a valorizar la salud, ¿sí?, en tanto monetarizar, después tenemos complicaciones para poder acceder de manera universal a la salud.
Elimina la perspectiva holística y la reduce el comportamiento de riesgo, es un poco lo que venía diciendo. La población que lo entiende como un agregado de individuos y no como un grupo social constituido históricamente. Pasa por alto la cuestión de si los individuos que componen esa población están relacionados entre sí en la vida real, ¿sí? Lo que importa para esta epidemiología es que tengan en común ciertas características que se desea estudiar, por ejemplo, la hipertensión arterial, para que se los considere como una población. Esto es importante porque es una construcción creada por los investigadores, ¿sí? Los diferentes factores que se tienen en cuenta no están relacionados necesariamente como grupos, sino como factores con los cuales el investigador conforma una población. Después esta idea de que lo sociocultural es incluido como una modalidad del ambiente, donde la unidad de análisis sigue siendo el individuo. Acá el ejemplo de la epidemiología de los estilos de vida es bastante claro para explicar eso, ¿sí? O sea, cómo da cuenta, ¿sí?, de ciertos factores socioculturales, pero el eje incluso cuando piensa en la estrategia práctica, en la estrategia de la prevención, pone el foco en el individuo, ¿sí? Bueno, después esto de las estrategias preventivas, que es un poco lo mismo, que se generan, están orientadas siempre hacia el individuo, el alcoholismo, el comer sano, el foco es el individuo y no las dimensiones estructurales. Ahora vamos a contar un poquito cómo piensa en ciertos factores, como por ejemplo el comer sano, pero no se problematiza en el por qué hay ciertas problemáticas en la cuestión de la comida y qué es lo que comen ciertos grupos de personas y por qué comen ciertos grupos de personas. El caso claro es, podemos ver cómo criticamos o polemizamos con respecto al consumo de hidratos de carbono, pero no nos preguntamos por qué ciertos sectores sociales comen solamente hidratos de carbono, ¿sí? Para dar cuenta un poquito más de las críticas, vamos a hablar de algunas corrientes epidemiológicas alternativas a esta epidemiología del riesgo. No vamos a hablar de todas, ¿sí?, sino las más relevantes en líneas para la salud colectiva, y no vamos a hacer foco en la manera en que contemplan la dimensión sociocultural, en cómo critican la epidemiología del riesgo, en cómo toman esta dimensión sociocultural, ¿sí? Algo que es importante es que, si bien estas teorías alternativas critican a la epidemiología del riesgo, lo hacen más bien en términos teórico-metodológicos, ¿sí?, reconociendo las contribuciones y las técnicas de análisis que desarrolla la epidemiología del riesgo. No niegan estas propuestas alternativas la utilidad de ciertas técnicas analíticas de la epidemiología del riesgo. Por un lado, quiero presentar la epidemiología sociocultural, ¿sí?, donde tenemos a Eduardo Menéndez o Macé. Macé es un antropólogo canadiense, Menéndez más con una corriente de tipo latinoamericana. El aporte que ellos hacen es un aporte desde la antropología, y marcan ciertas distinciones. Primero, si la epidemiología del riesgo hace un análisis desde lo patológico, lo que hacen estos autores es hacer un análisis del sistema social, ¿sí? Cuando hablamos de esta noción del sistema social, piensa en las formas de trabajo que hay en la sociedad, y piensa en las estructuras, que es un poco el por qué ciertos grupos de personas, ciertos sectores sociales consumen lo que consumen, y eso genera después ciertas enfermedades, ¿sí? Después hay un modelo de la ciencia donde ellos también se distancian, dicen si la epidemiología del riesgo se encuentra un modelo de la ciencia de tipo positivista y reduccionista, donde el modelo experimental es el modelo que ellos usan, donde el laboratorio es el ejemplo.
Estos autores hablan de una perspectiva holística, ¿sí? Es esta dimensión de entender el todo social y entender a la enfermedad como parte del todo social, y el método que ellos utilizan es la etnografía, que vendría a ser, para decirlo así muy burdamente, el acercamiento del investigador a las poblaciones. Después, los métodos de investigación, si la epidemiología del riesgo trata con métodos de tipo cuantitativo, esta epidemiología sociocultural trata con métodos cualitativos, ¿sí? Mientras la epidemiología, dicen estos autores, responsabiliza a las víctimas por los padecimientos adquiridos, ¿sí? A partir de comportamientos de riesgo, como dice ahí en la diapositiva, la antropología coloca la responsabilidad sobre las condiciones contextuales que generan esos padecimientos. Hay algo que distingue Menéndez, ¿sí? Entre esta causalidad inmediata, ¿sí? Que opera directamente a nivel individual e incluye aspectos biológicos, y después hay otra causalidad, ¿sí? Que es estructural, donde opera a nivel social. Es un poco esta distinción que estoy contando recién. Para Macé, estos distintos factores no influyen en la salud, sino de forma indirecta, ¿sí? Lo que determinan ciertos padecimientos son las condiciones concretas de existencia. ¿Sí? Para él el factor de riesgo es la vida cotidiana. Y él habla mucho sobre esta dimensión de lo individual en lo social, ¿sí? Que esto es lo que condiciona. Son ciertos, el sujeto social está condicionado por cierta estructura social y ahí tiene una capacidad de agencia totalmente, pero ahí es donde nos tenemos que preguntar, en esa vida cotidiana. Ahora después vamos a charlar un poco más sobre otra contribución de la antropología, que lo van a charlar cuando vean con Agus mortalidad infantil. Otra corriente, ¿sí? Es la epidemiología social latinoamericana, donde ahí ya vimos a muchos autores de la salud colectiva, Jaime Brey, Granda, Bronfman, este antropólogo que les digo, Almeida Filo. Hay una pretensión de esta corriente, ¿sí? En construir un nuevo objeto científico, donde lo biológico esté subsumido, ¿sí? A lo social. Con esta idea es un poco la idea de Marx, que dice que el ser social determina la conciencia, diría Marx. Bueno, para estos epidemiólogos, lo que dirían es que el ser social determina los procesos de salud o enfermedad. En este sentido, está también Almeida Filo, que es un referente de la Escuela de Bahía, e intenta dar cuenta un poco de los aspectos culturales y simbólicos, ¿sí? Que hay en la sociedad. Y él adopta la noción de modo de vida, y muy en línea con lo que decía Macé, ¿sí? Él dice que hay que intentar realizar una epidemiología de los modos de vida, teniendo la idea del grupo como unidad fundamental. La última que aporto en las corrientes epidemiológicas, que me parece que es interesante presentarla, aunque sea de manera muy breve. Me parece que todas estas epidemiologías tienen mucho para decir, mucho para ver y para indagar e interpelarnos. Es la epidemiología feminista, ¿sí? La epidemiología feminista que entiende que la epidemiología misma hay que entenderla como un campo de disputa, ¿sí? Ellas dicen que el campo de la ciencia es un campo de disputa, donde hay intereses políticos, económicos, culturales, que no son inocentes y que es necesario disputarlos, ¿sí? Incluso dicen que el riesgo epidemiológico, esa idea del factor de riesgo, es político, ¿sí? Siempre hay un proyecto político detrás, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Que se instalan como necesarios para evitar alcanzar una vida sana, ¿sí? ¿Cómo construimos esa idea de una vida sana? Ellas dicen que hay una intencionalidad detrás de eso, hay un proyecto político, un proyecto cultural, ideológico, ¿sí? Y hablan con esta idea de no podemos pensar en una salud, ¿sí? En la salud, sino en saludes diversas, plurales, porque no hay un único modo de salud, ¿sí? Y a su vez, ellas presentan esta idea de los procesos relacionales de cuidado. Y ellas dicen,
deseamos una salud pensada como redes de relaciones amplias, complejas, abiertas, plurales, con contradicciones y conflictos, sostenidas y nutridas por todos, en relaciones comunales, horizontales y sin dispositivos de poder. ¿Sí? Ellas dicen que cuando hablamos de evidencia, en la ampliación del conocimiento, tenemos que preguntar quiénes construyen esas evidencias, ¿sí? Desde qué posición social, étnica y de género nos planteamos para pensar eso. Bueno, ahora la intención, ¿sí? Como tercer eje, es empezar a movernos hacia el campo de la vulnerabilidad, ¿sí? Entendiéndolo como un concepto que viene muy agarrado de las ciencias sociales, ¿sí? Que busca tomar ciertas nociones de la teoría del riesgo, pero también superar ciertas dimensiones. Ellos lo que trabajan, ¿sí? O el lugar donde se critica esta noción del riesgo a la vulnerabilidad, se explicita mucho en el caso del SIDA y el HIV, ¿sí? Y ellos dan cuenta de cómo, ¿sí? El caso del HIV-Sida logra sacar negativamente el lugar analítico del concepto de riesgo, ¿sí? Del concepto de factores de riesgo y de población de riesgo, para tener una entidad ontológica, dadora de identidad, ¿sí? Que construye identidad. Acá lo divide, este es un texto de Ayres, que lo tienen ahí como bibliografía complementaria, lo divide en 3 periodos, ¿sí? Un primer periodo de 1981 a 1984, un segundo periodo del 85 al 88 y un tercer periodo del 89 a la actualidad. El primer periodo, ¿sí? La prevención está orientada a los grupos de riesgo, ¿sí? Esta prevención mostró ser ineficaz, ¿sí? Además de provocadora, hizo lo más importante, de un montón de prejuicios e inequidades, ¿sí? En Estados Unidos, estas 4H, ¿sí? Homosexuales, haitianos, hemofílicos y adictos a la heroína, pasaron a ser los principales objetos de las estrategias de prevención y a su vez sufrir un montón de efectos adversos. La prevención se orientó en torno a la abstinencia y el aislamiento. Los pertenecientes a estos grupos, ¿sí? No deberían tener relaciones sexuales, no deberían donar sangre, ni utilizar drogas inyectables. La realidad es que los éxitos fueron bastante restringidos, pero lo que sí hubo un gran aumento es en la escala de prejuicios y de discriminaciones. Se opera una especie de aislamiento sanitario, ¿sí? Donde la opinión pública, los medios de comunicación, encontraron, ¿sí? El foco en estos grupos de riesgo, ¿sí? Extendiendo una especie de cuarentena hacia diferentes aspectos de la vida social, ¿sí? Hay un apartamiento del trabajo, de la escolaridad, de los servicios de salud. Por otro lado, está este segundo periodo, ¿sí? Donde esta idea de grupo de riesgo, por esto que les vengo diciendo, entra en un proceso de crítica muy fuerte, ¿sí? Principalmente por movimientos sociales. Ahí hay el movimiento gay norteamericano, fue uno de los movimientos más importantes, ¿sí? Y de ese movimiento, que eso es importantísimo, cómo la organización, el movimiento colectivo, la acción colectiva genera transformaciones, cómo desde ese movimiento surge la propuesta de sustituir el aislamiento sexual, ¿sí? Por el énfasis en el uso de preservativos. Ahí hay una película que no me acuerdo cómo se llama, me voy a acordar, cuando me acuerdo se las voy a decir, que es sumamente interesante. La vida de Carlos Jauregui, ¿sí? Búsquenla, está en Cinear, es una vida de un activista en Argentina, sumamente interesante, que da cuenta de este proceso y da cuenta de las distintas acciones y las distintas discriminaciones con las que se enfrentan y las distintas maneras en que buscan empoderarse y generar prácticas de transformación. Acá hay
otro aporte, ¿sí? Principalmente del movimiento feminista, esta idea del empowerment, ¿sí? Que vendría a ser como un empoderamiento. Que ellas dicen que el cambio a un comportamiento protector en la prevención del SIDA no es la resultante necesaria de información más voluntad, sino que pasa por actuaciones de impulso y recursos de naturaleza cultural, económica, jurídica, política y hasta policial, desigualmente distribuidos entre los géneros, los países, los segmentos sociales, los grupos étnicos y las franjas de edad. El tercer periodo, ¿sí?, es el periodo donde el SIDA alcanza una entidad de epidemia mundial, ¿sí?, donde a su vez hay un progreso muy grande en lo que son, a nivel tecnológico, de recursos en diagnósticos, pronósticos y terapéuticos, ¿sí?, pero no en el campo de la prevención. Y acá es donde empieza a cobrar importancia la noción de vulnerabilidad, que se lo trae aparejado a esta noción de empowerment, ¿sí? Y lo voy a citar. Dice, se lo resume como el movimiento de considerar la oportunidad de exposición de las personas a las enfermedades como el resultante de un conjunto de aspectos no solo individuales, sino también colectivos, contextuales, que acarrean mayor susceptibilidad a la infección y a la enfermedad, y de modo inseparable, mayor disponibilidad de recursos de todas las clases para protegerse de ambos. Eso me parece que es fundamental, ¿sí?, para dar cuenta de la importancia de la dimensión individual, de la dimensión social y la dimensión programática, que ahora lo voy a contar un poco más cuando empiece a desarrollar un poco lo que es la teoría de la vulnerabilidad. Bueno, siguiendo con la noción de la vulnerabilidad y teniendo como... Siguiendo con el concepto de vulnerabilidad como concepto central, vamos a intentar pensar, repensar la idea de promoción de la salud y el proceso de salud, enfermedad, cuidado, ¿sí?, donde dicen que hay que intentar superar la externalidad de las acciones preventivas, ¿sí? Hay que entender a la intervención no simplemente como una solución, sino también como parte del problema de estudio. Que estos procesos de salud y enfermedad están directamente determinados por un conjunto de saberes, tecnologías y servicios que ya actúan en la realidad y que están condicionados las personas con respecto a eso. A su vez, hablan de que no podemos hablar de una historia natural de la enfermedad, sino hay que hablar de una historia social de la enfermedad. Una historia que viene acompañada de diferentes evaluaciones, de diferentes perspectivas, conocimientos y recursos disponibles. En ese sentido, también dicen que el marco de la vulnerabilidad está basado en los derechos humanos, ¿sí?, y comprender su historia social, ¿sí?, es dar cuenta de la responsabilidad y acción de los gobiernos y los programas públicos de salud, ¿sí?, como una parte fundamental del proceso salud-enfermedad. En este sentido, quiero destacar una manera en que se piensa la vulnerabilidad en tres dimensiones: la dimensión individual, social y programática. Por un lado, la noción individual, ¿sí?, que toma como punto de partida la noción del individuo como un ser en relación, como un ser que está dado de intersubjetividades. Después una idea de la dimensión social, ¿sí?, como esos aspectos contextuales que conforman vulnerabilidades individuales. Y después la dimensión programática, ¿sí?, que es el respeto y el fomento de los derechos de salud por parte de los gobiernos, ¿sí?, que implica la disponibilidad de servicios, la accesibilidad a esos servicios, la calidad de esos servicios y la ética, ¿sí?, en los cuidados. Estas tres dimensiones son tres dimensiones que no están en aislado, ¿sí?, sino que están sumamente interrelacionadas, que no se pueden pensar de manera aislada, que tenemos que poder pensar la dimensión individual, ¿sí?, en la dimensión del contexto social, pero también en la dimensión programática en cómo se generan ciertos programas de salud.
intenten pensar esto desde el análisis que estábamos haciendo recién sobre el SIDA, y claramente podemos dar cuenta de estas poblaciones de riesgo, como decía la epidemiología del riesgo, como son condicionadas por esa dimensión programática, por esa dimensión social y esa dimensión individual. Acá hay una cuestión que es importante destacar, que es la centralidad de la dimensión de la vida cotidiana y la organización social, que da la perspectiva de la vulnerabilidad y que la conecta también con estas teorías de la epidemiología sociocultural y de la Escuela Social Latinoamericana y de la epidemiología feminista. Es importante cómo estas epidemiologías alternativas y esta noción de la vulnerabilidad intersectan la dimensión individual, social y programática, ¿sí? Y acá es donde me parece que es mucho más rico y es donde se conecta la noción de la vulnerabilidad, ¿sí? Y los avances y las contribuciones de estas epidemiologías. Hay una dimensión que cita él, que dice: mejor que abordar los rasgos generales de la desigualdad es comprender la concreción de las relaciones de género y raciales, de clase y generacionales, en cada escena de la vida cotidiana, con el interés sobre el modo en que la desigualdad es vivida por los sujetos en cada lugar, ¿sí? En el barrio, en la comunidad, a nivel país, en la red de relaciones que tienen los sujetos dependiendo del espacio en el que se encuentren, y cómo cada situación, cómo en cada situación concreta existen diferentes intensidades y aspectos intersubjetivos, contextuales y programáticos que se pueden combinar. Ahora, un poco para cerrar estas ideas, ¿sí? Cómo esta idea del riesgo, la vulnerabilidad, los principales aportes. Quiero terminar resumiendo algunos puntos importantes para que queden bien claros, ¿sí? Por un lado, esta idea de las críticas en el contexto, ¿sí? Que es más que nada pensando el caso del SIDA y lo que genera, ¿sí? Las nociones de factores de riesgo y de comportamientos de riesgo, y cómo el análisis socioestructural de la vulnerabilidad y también de estas epidemiologías alternativas logra, ¿sí? Trascender y analizar de otra manera, ¿sí? Tanto las enfermedades y los padecimientos como los procesos de salud, enfermedad y cuidado. Después, por otro lado, que lo tiene muy fuerte la noción de la vulnerabilidad y también de estas epidemiologías, es el lugar de lo colectivo, que es un poco destacar, con el ejemplo, vuelvo al ejemplo del SIDA, el lugar que tiene el movimiento gay en Estados Unidos, el lugar que tiene el movimiento de mujeres, que logran superar, ¿sí? Y dar cuenta de esta dimensión individual, social y programática. Y después, entre estas distinciones, entre el riesgo y la vulnerabilidad, esto del carácter analítico del riesgo y sintético de la vulnerabilidad, esta búsqueda de la vulnerabilidad en pensar constantemente desde la prevención, pero teniendo en cuenta las dimensiones estructurales, que eso lo diferencia en las intervenciones preventivas, y los resultados, que acá el cuadrito es bastante claro, ¿sí? Mientras la noción del concepto de grupo de riesgo tiene como un resultado la barrera a la transmisión, el comportamiento del riesgo, este segundo momento que contábamos del 85 y del 89 con el SIDA, va a las prácticas seguras, pero sigue anclado en las prácticas seguras de tipo individual, y la noción de la vulnerabilidad, ¿sí? Que lo que busca es una respuesta social, ¿sí? Donde ahí no está interpelado ese grupo de riesgo o esa población vulnerable, ¿sí? Sino que hay condiciones de vulnerabilidad y poblaciones vulneradas. Creo que en algún seminario ya lo charlamos a esto. De vuelta a reforzar esta idea de lo micro a lo macro y de vuelta a lo micro, esta idea de individuo-sociedad, pensar en la calidad de vida, ¿sí? La importancia de la intersubjetividad, de los procesos de individuación, y acá hay una frasecita que charlábamos con los compañeros de
darle carne al indicador, que eso nos parece que la noción de vulnerabilidad y la noción también de las epidemiologías alternativas, in, intentan y logran darle, no solamente pensar en tasas, ¿sí? Y en esa tasa lo que hacemos es homogeneizar a la población, sino particularizarla, pero en esa dimensión estructural, ¿sí? Para poder generar transformaciones y comprender la realidad social y no construir una realidad social desde la investigación y con respecto a eso después analizarlo. En ese sentido, ustedes van a ver cuando vean mortalidad infantil, un librito sumamente interesante de un antropólogo, es en México la investigación, creo que Blossman también es mexicano, se llama Como se vive, se muere, ¿sí? Que un poco la tesis así básica, la voy a comentar, así no les spoileo la película, es esta idea de intentar ver lo individual dentro de lo estructural, que lo que hace es, en poblaciones pobres de México, ve que las tasas de mortalidad infantil son muy altas, pero después, cuando empieza a indagar en las poblaciones pobres, ¿sí? Se va a ciertos barrios, creo yo que de la ciudad mexicana, de la ciudad capital, se empieza a dar cuenta que hay una distinción entre familias que tienen una mortalidad muy alta, ¿sí? Y otras que no la tienen. Y empieza a indagarse por qué. Y ahí él encuentra la importancia de las redes de contención, de las redes de cuidado que hay al interior de ese grupo de personas. Eso es sumamente interesante porque nos saca de la idea de, con el análisis de la tasa y con el análisis desde arriba, ya decimos que los pobres tienen una tasa de mortalidad muy alta. Sí, pero no solamente eso, necesitamos poder indagar más, dar cuenta de esa individualidad y de esa individuación. Y él encuentra que las familias que tienen menos redes construidas, ¿sí? Son las que tienen menos capacidades de acompañamiento, las que sufren más violencias, y le otorga esa carne a ese indicador, lo particulariza sin perderlo de vista. Es un ejemplo, me parece, muy claro de esta intencionalidad que estamos queriendo ligar entre estas epidemiologías alternativas y la noción de vulnerabilidad. Bueno, acá también los aportes tanto al campo de intervención como al campo de conocimiento, ¿sí? En el campo de intervención está pensando en las estrategias de prevención, ¿sí? El centro en el sujeto, el técnico como mediador, hay un descentramiento del sujeto médico y un pensar en la intersubjetividad, esta idea de la importancia de las redes, de los procesos colectivos, de la planificación participativa. Y después, en el campo del conocimiento, es darle mucha más fuerza y darle una centralidad a la interdisciplina, ¿sí? Son corrientes que están totalmente contaminadas, vamos a decirle, de aportes de las ciencias sociales, aportes de la antropología, la sociología, la estadística y otro tipo de ciencias. Bueno, y en el campo de conocimiento también esta noción de calidad de vida, de modos de vida, como hablaba Ademar, y esta relación entre sujeto y estructura. Bueno, quiero terminar con un recorte que me parece que está bueno para que nos quedemos pensando, que dice, la ciencia en general y la epidemiología del riesgo en particular constituyen campos de lucha, no un campo de saber neutro, son campos históricos, sociales, cercanos y en relaciones estrechas con el campo del poder. En palabras de Bourdieu, los intelectuales, que dan la impresión de dominar su época, son muchas veces dominados por ella y desaparecen con ella. Los intelectuales son, en cuanto a detentores del capital cultural, una fracción también dominada de la clase dominante, y que muchas de sus tomas de posición, en materia de política, por ejemplo, se deben a la ambigüedad de su posición de dominados entre los dominantes. Dejo esto porque me parece que en el ejercicio que están teniendo ustedes como
en el proceso formativo como futuros trabajadores de la salud también, ¿sí? Cumplen un lugar como intelectuales, ¿sí? Como poseedores de un campo de saber que también es un campo de poder, y que ese campo de poder y ese campo de saber, realmente enmarañados, no son inocentes, ¿sí? Están determinados, están condicionados por otras cosas, y es necesario la problematización de ese campo de saber, ¿sí? Para no ser ayudantes, ¿sí? En la reproducción de ese campo de saber. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya interesado y que nos acerque a las lecturas. Les mando un abrazo enorme.